¿Qué pasaría si una de las mujeres más poderosas de la historia de México no murió simplemente, sino que dejó detrás de sí un rompecabezas que nadie ha podido resolver por completo? Y si la verdad sobre sus últimos días no estuviera en lo que se dijo públicamente, sino en lo que nunca se permitió decir. Antes de continuar, déjame hacerte una pregunta directa. Si tuvieras todo, fama, riqueza, control absoluto, ¿confiarías tu vida y tu legado a una sola persona? ¿Y qué pasaría si esa decisión lo cambiara todo después de tu muerte? Bienvenido a este canal. Si te interesan las historias reales que parecen ficción, los misterios sin resolver y los relatos donde el poder y la verdad chocan de frente, este es tu lugar. Te invito a que te suscribas, actives la campana de notificaciones y, si este tipo de contenido te atrapa, puedes apoyar el canal con un super thanks. Tu apoyo permite seguir investigando historias como esta. Y al final, quiero leerte. ¿Crees que todo fue una decisión consciente? ¿O hubo algo más detrás? Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de una muerte. Es la historia de un sistema de poder que parecía invencible hasta que dejó de serlo. 8 de abril de 2002. Una casa en la calle Hegel, en Polanco. Una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Todo en apariencia normal. El silencio elegante de un barrio acostumbrado al lujo, a la discreción, a los secretos bien guardados. Dentro de esa casa, sin embargo, el tiempo se había detenido. Detrás de una puerta cerrada por dentro, yacía sin vida una mujer que durante décadas había dominado no solo el cine, sino también la percepción pública de lo que significaba el poder femenino. María Félix. Para muchos, un ícono, para otros, un mito. Para quienes la conocieron de cerca, un enigma cuidadosamente construido. Pero lo más inquietante no fue su muerte. Fue lo que ocurrió exactamente al mismo tiempo. Mientras su cuerpo era encontrado y los médicos comenzaban el protocolo para certificar su fallecimiento, en otra parte de la ciudad, en una notaría de la colonia Roma, se abría un documento. Un documento breve, frío, sin espacio para interpretaciones emocionales. Un testamento, una firma, una voluntad final, y una sola persona como heredera de absolutamente todo. Todo, no una parte, no una distribución equitativa, no una lista de nombres. Todo. Propiedades en México y en el extranjero, joyas de valor incalculable, incluyendo piezas de Cartier diseñadas exclusivamente para ella. Obras de arte firmadas por figuras como Diego Rivera y Leonora Carrington. Muebles, objetos personales, archivos, derechos de imagen. Incluso aquello que no podía tocarse, pero que representaba su legado. Todo fue entregado a un solo hombre. Luis Martínez de Anda. No era familia. No era un heredero tradicional. No era una figura pública. Era su asistente, su chofer. Su presencia constante en los últimos años de su vida. Y aquí es donde la historia deja de ser lineal. Porque una decisión así no ocurre en el vacío. Una decisión así exige contexto, exige historia, exige entender cómo una mujer que construyó su vida sobre el control absoluto terminó concentrando todo en una sola persona. Y es aquí donde empiezan las preguntas incómodas. Durante años, se comenzó a hablar de detalles que antes parecían irrelevantes. Llamadas telefónicas filtradas o restringidas, visitas canceladas sin explicación, familiares que no podían acceder a la casa, cambios en documentos legales firmados en momentos cuestionables. Y más allá de eso, movimientos de bienes que no terminaban de encajar. Objetos que desaparecían, propiedades que cambiaban de manos. Transacciones difíciles de rastrear. Coincidencias. Tal vez. O señales de algo más complejo. Porque cuando una figura como María Félix muere, no solo deja un vacío emocional o cultural. Deja un sistema vulnerable. Un sistema que durante décadas funcionó bajo una sola regla, su voluntad. Y cuando esa voluntad desaparece,
Lo que queda es una estructura sin centro. Y en ese vacío, alguien toma el control. Pero para entender por qué esa persona fue quien fue, hay que retroceder. Mucho antes de los documentos, mucho antes de las sospechas, mucho antes del silencio. Hay que entender a María Félix no como personaje público, sino como arquitecta de su propia realidad. Desde el inicio, María no aceptó las reglas del entorno en el que nació. En una época donde el cine mexicano comenzaba a definir sus propios códigos, ella decidió no adaptarse. Decidió imponer. No buscó aprobación, no negoció su imagen, no suavizó su carácter para encajar en lo que se esperaba de una mujer en pantalla. Y ese fue su primer acto de poder. Porque el verdadero control no empieza cuando todos te obedecen. Empieza cuando nadie puede definirte. Su presencia en pantalla no era solo estética, era estratégica. Cada mirada, cada pausa, cada línea de diálogo estaba cargada de intención. No interpretaba personajes. Reforzaba una identidad. Una identidad que con el tiempo se volvió más fuerte que cualquier papel que pudiera interpretar. Y así nació La Doña. No como un apodo, sino como una declaración. Una marca personal antes de que ese concepto existiera. Pero el problema de construir una identidad tan sólida es que también se convierte en una barrera. Porque si nadie puede acercarse realmente a ti, tampoco nadie puede sostenerte cuando las cosas cambian. Y las cosas siempre cambian. Con el paso de los años, el entorno alrededor de María comenzó a transformarse. El cine evolucionó, las audiencias cambiaron, las nuevas generaciones trajeron otros rostros, otras narrativas, pero ella no cambió. Y eso, que durante décadas fue su mayor fortaleza, comenzó a convertirse en un riesgo. Porque el control absoluto funciona mientras todo responde a tu ritmo. Pero cuando el mundo deja de hacerlo, el control se convierte en aislamiento. Y el aislamiento lentamente en dependencia. Ahí es donde entra la figura que cambiaría todo. Luis Martínez de Anda no apareció de la nada. Su presencia se fue consolidando poco a poco. Primero como alguien útil, luego como alguien necesario, finalmente como alguien indispensable. Y esa transición es clave. Porque el poder rara vez se cede de golpe. Se delega en pequeñas decisiones, en favores, en accesos, en confianza repetida. Hasta que un día, sin que nadie pueda señalar exactamente cuándo ocurrió, el equilibrio cambia. Y la persona que antes ejecutaba órdenes comienza a influir en ellas. ¿Fue eso lo que ocurrió aquí? ¿O estamos viendo patrones donde no los hay? Porque también existe otra posibilidad. Que María Félix, fiel a su carácter, haya tomado una decisión completamente consciente. Una decisión que ignoró las expectativas familiares. Una decisión que priorizó la lealtad percibida sobre los vínculos tradicionales. Y si ese fue el caso, entonces la historia cambia completamente. Ya no estaríamos hablando de manipulación. Estaríamos hablando de una última demostración de control. Pero entonces surge otra pregunta. Si todo fue una decisión lúcida, ¿por qué tantas inconsistencias después? ¿Por qué los rumores? ¿Por qué las disputas legales? ¿Por qué las versiones contradictorias? Porque cuando una historia es clara, no genera este tipo de ecos. Y esta historia está llena de ellos. Ecos de conversaciones que nadie grabó. Ecos de decisiones que nadie presenció completamente. Ecos de una intimidad que quedó sellada tras una puerta cerrada. Y tal vez ese es el núcleo de todo. No lo que sabemos, sino lo que nunca podremos comprobar del todo. Porque hay algo profundamente incómodo en aceptar que incluso las figuras más fuertes pueden terminar en situaciones donde el control se diluye. Y eso es precisamente lo que hace que esta historia siga viva más de 20 años después. No es solo el misterio, es la posibilidad de que todo lo que parecía sólido no lo fuera tanto. Y ahora la pregunta vuelve a ti.
Después de todo lo que has escuchado hasta ahora, ¿qué crees? ¿Fue este el final que María Félix eligió? ¿O fue el resultado de una serie de decisiones que, poco a poco, la llevaron a un punto sin retorno? Si esta historia te está haciendo pensar, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y dejar tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva puede aportar una pieza más a este rompecabezas. Y si quieres apoyar el canal para que sigamos explorando historias complejas como esta, puedes hacerlo a través del botón de Super Thanks. Porque algunas historias no terminan cuando alguien muere. Algunas apenas comienzan. Lo que ocurrió detrás de esa puerta cerrada no puede entenderse como un evento aislado. No fue simplemente el final de una vida, sino el punto de convergencia de una serie de decisiones, relaciones y dinámicas de poder que se habían estado construyendo durante años, casi de forma imperceptible. Porque cuando una figura como María Félix muere sola, en silencio, sin testigos inmediatos, la pregunta no es solo cómo murió. La verdadera pregunta es, ¿cómo llegó a estar sola en ese momento? El detalle de la puerta cerrada desde dentro ha sido utilizado muchas veces como argumento definitivo. Para algunos es la prueba de que no hubo intervención externa. Para otros es simplemente una pieza más dentro de un escenario mucho más complejo. Porque una puerta cerrada puede explicar el último minuto, pero no explica todo lo que ocurrió antes. Y es ahí donde la historia se vuelve inquietante. Durante los últimos años de su vida, María Félix había reducido considerablemente su círculo cercano. Esto en sí mismo no es extraño en figuras públicas que han vivido décadas bajo la exposición constante. El desgaste emocional, la desconfianza acumulada, la necesidad de control, todo eso empuja hacia un entorno más cerrado. Pero en este caso, la reducción no fue solo selectiva, fue progresiva. Y, según algunos testimonios, también fue dirigida. Personas que durante años habían tenido acceso directo comenzaron a notar cambios. Llamadas que ya no eran respondidas, visitas que debían ser autorizadas, interacciones filtradas por terceros. Y en el centro de ese nuevo sistema, una figura constante. Luis Martínez de Anda. Su rol no era simplemente operativo. No era solo quien conducía el coche o gestionaba la agenda. Era quien decidía quién podía acercarse, quién podía hablar, quién podía entrar. Y ese tipo de control, aunque puede parecer funcional, tiene una consecuencia directa. Redefine la realidad de la persona protegida. Porque si toda la información pasa por un solo filtro, la percepción del mundo deja de ser completa. Y cuando la percepción cambia, también lo hacen las decisiones. Aquí es donde entra uno de los puntos más delicados de toda esta historia: la autonomía. ¿Hasta qué punto María Félix mantenía control absoluto sobre sus decisiones en esos últimos años? Responder a esa pregunta no es sencillo. Por un lado, existe la imagen pública de una mujer indomable, incapaz de ser manipulada. Por otro, están los indicios de un entorno cada vez más cerrado, donde el acceso a ella estaba mediado. Y entre esos dos extremos hay una zona gris. Una zona donde el poder no desaparece de golpe, sino que se transforma. Porque el control no siempre se pierde. A veces se delega sin darse cuenta. Y esa delegación puede ser gradual, casi invisible. Un documento firmado aquí. Una autorización allá. Una confianza que se repite hasta convertirse en dependencia. Hasta que llega un punto en el que revertir ese proceso ya no es sencillo. Los rumores sobre llamadas controladas no surgieron de la nada. Tampoco las historias de familiares que no lograban verla. Ni las versiones sobre decisiones financieras que parecían no alinearse con su carácter histórico. Cada uno de estos elementos, por separado, podría explicarse, pero juntos construyen un patrón. Y los patrones son difíciles de ignorar. Uno de los aspectos más controvertidos tiene que ver con los movimientos de bienes en los años previos a su muerte. Propiedades que cambiaron de estatus.
objetos de alto valor que dejaron de aparecer en inventarios, transacciones que, aunque legales en apariencia, carecían de la transparencia que se esperaría en una figura de ese nivel. ¿Significa esto que hubo irregularidades? No necesariamente. Pero sí abre la puerta a otra pregunta. ¿Quién estaba supervisando esas decisiones? Porque el poder económico, al igual que el personal, requiere vigilancia constante. Y cuando esa vigilancia se concentra en una sola persona, el margen de interpretación se amplía. Otro punto clave es el testamento. Un documento que, por su naturaleza, debería reflejar la voluntad más clara y definitiva de una persona. Pero en este caso, su simplicidad es lo que genera sospechas. No por lo que dice, sino por lo que no dice. No hay distribución. No hay matices. No hay reconocimiento de otras figuras en su vida. Solo una transferencia total. Y eso, en una personalidad históricamente compleja, resulta al menos llamativo. Porque María Félix no era una mujer de decisiones simples. Su vida estuvo marcada por matices, por estrategias, por relaciones que iban más allá de lo superficial. Entonces, ¿por qué un documento tan definitivo y sin ambigüedades? Existen varias hipótesis. La primera, una decisión consciente, coherente con su carácter. Una forma de reafirmar su independencia incluso después de la muerte. La segunda, una decisión influenciada, producto de un entorno controlado. La tercera, una combinación de ambas. Y es esta última la que resulta más difícil de descartar. Porque las decisiones humanas rara vez son completamente puras. Están moldeadas por el contexto, por las relaciones, por la información disponible en ese momento. Y si ese contexto estaba limitado, entonces la decisión también podría haberlo estado. Después de su muerte, las tensiones no tardaron en aparecer. Familiares que cuestionaban la validez del testamento, acusaciones indirectas, procesos legales, intentos de revisar lo ocurrido. Incluso se llegó a considerar la exhumación del cuerpo, un acto extremo que refleja el nivel de duda que existía. Porque cuando una familia llega a ese punto, no es solo por dinero, es por la necesidad de entender, de encontrar una explicación que cierre las grietas. Pero en este caso, esas grietas no se cerraron. Y con el paso del tiempo, en lugar de desaparecer, se hicieron más profundas. Las historias sobre objetos desaparecidos continuaron. Joyas que nunca fueron localizadas. Documentos que no aparecían. Registros incompletos. Y cada uno de estos elementos alimentó una narrativa paralela. Una narrativa donde la figura de María Félix ya no era solo la de una mujer poderosa, sino la de alguien que, en sus últimos años, pudo haber estado más aislada de lo que el público imaginaba. Pero aquí es importante detenerse, porque existe un riesgo en este tipo de historias. El riesgo de simplificar, de convertir una situación compleja en una narrativa de víctima y victimario. Y la realidad rara vez es tan clara. María Félix no fue una figura pasiva. Fue, durante toda su vida, una estratega. Alguien que entendía el valor del control mejor que nadie. Y eso obliga a considerar una posibilidad incómoda. Que incluso en ese entorno cerrado, ella seguía tomando decisiones activas. Que tal vez eligió confiar. Que tal vez evaluó sus opciones y tomó una decisión que desde fuera parece inexplicable, pero que desde su perspectiva tenía sentido. Y si eso es cierto, entonces la historia no es sobre manipulación. Es sobre las consecuencias de una elección. Una elección que, como muchas en la vida, solo revela su verdadero impacto cuando ya no puede cambiarse. Sin embargo, las inconsistencias siguen ahí. La rapidez del proceso tras su muerte. El sellado del ataúd. La falta de acceso inmediato. Detalles que por sí solos podrían justificarse, pero que, en conjunto, refuerzan la sensación de que algo no terminó de encajar. Y esa sensación es lo que mantiene viva esta historia. No hay una prueba definitiva,
No hay una respuesta única. Solo fragmentos. Piezas que no terminan de formar una imagen completa. Y tal vez nunca lo harán. Porque algunas historias no están hechas para resolverse. Están hechas para cuestionar. Para incomodar. Para recordarnos que el poder, incluso en su forma más absoluta, siempre tiene un punto ciego. Y en el caso de María Félix, ese punto ciego pudo haber sido la confianza. O tal vez, simplemente, el tiempo. Porque al final, incluso los sistemas más sólidos tienen una fecha de caducidad. Y cuando ese momento llega, no importa cuán fuerte haya sido la estructura. Lo que importa es quién está ahí, cuando todo comienza a caer. Si en los primeros momentos todo parecía girar en torno a una pregunta, ¿cómo murió María Félix? Con el paso del tiempo esa pregunta comenzó a desplazarse hacia otra mucho más compleja. ¿Qué ocurrió realmente después de su muerte? Porque hay historias que no terminan con el último latido. Algunas apenas comienzan en ese instante. Y en este caso, lo que vino después no fue un cierre, sino una fragmentación. El testamento, ese documento aparentemente simple, se convirtió rápidamente en el centro de todo, no por su existencia, algo esperado en una figura de ese nivel, sino por su contenido absoluto. Una sola persona, sin divisiones, sin matices, sin concesiones. Luis Martínez de Anda. Desde un punto de vista estrictamente legal, el documento cumplía con los requisitos formales. Había sido firmado, registrado, validado. No había, en apariencia, una irregularidad inmediata que permitiera anularlo de forma directa. Pero el derecho no solo opera en la superficie de los documentos. También observa el contexto. Y fue precisamente el contexto lo que comenzó a ser cuestionado. Familiares, figuras cercanas y personas vinculadas al entorno de María Félix empezaron a reconstruir una línea temporal, no una línea oficial, sino una reconstrucción basada en recuerdos, accesos negados, cambios de comportamiento y decisiones que, en retrospectiva, adquirían otro significado. Se habló de un aislamiento progresivo, de un entorno cada vez más cerrado, de una dinámica donde la comunicación con el exterior estaba mediada por una sola figura. Y en ese tipo de escenarios, surge una de las figuras más difíciles de probar en términos legales, la influencia indebida. No se trata de coerción directa. No hay amenazas evidentes. No hay pruebas claras de manipulación explícita. Pero sí puede haber una construcción lenta de dependencia. Una redefinición del entorno. Una gestión del acceso a la información. Y cuando todo eso ocurre de manera sostenida, la voluntad de una persona puede seguir siendo suya, pero ya no es completamente libre. Ese fue uno de los ejes centrales de las sospechas. Pero no el único. Porque mientras se discutía el testamento, otra narrativa comenzaba a tomar fuerza. La de los bienes. La de los objetos. La de todo aquello que, más allá del papel, componía el universo tangible de María Félix. Las joyas fueron uno de los primeros focos de atención. Piezas únicas, muchas de ellas diseñadas exclusivamente para ella, algunas con valor histórico además de económico. Sin embargo, con el paso del tiempo, varias de estas piezas dejaron de aparecer en registros públicos, exposiciones o inventarios conocidos. No desaparecieron de manera oficial. Simplemente dejaron de estar. Y en un entorno donde cada objeto tenía una trazabilidad casi ceremonial, esa ausencia resultaba difícil de ignorar. Algo similar ocurrió con ciertas propiedades. Movimientos de titularidad, ventas discretas, transferencias que, aunque legales, no siempre eran transparentes en su motivación. Y nuevamente, la pregunta no era si podían hacerse. La pregunta era ¿por qué? ¿Por qué ese ritmo? ¿Por qué ese tipo de decisiones? ¿Por qué en ese momento? A esto se sumaron los documentos. Papeles que no aparecían. Registros incompletos. Contratos cuya existencia era mencionada pero no verificada.
y cada vacío documental añadía una capa más de incertidumbre. Pero quizás uno de los puntos más sensibles fue la gestión del tiempo inmediatamente posterior a su muerte. La rapidez, el control, la limitación de acceso, el sellado del ataúd. En situaciones normales, estos elementos pueden responder a protocolos, decisiones familiares o incluso deseos expresos del fallecido. Pero en este caso, al combinarse con todas las otras variables, adquirieron otra lectura. No como pruebas concluyentes, sino como piezas que no terminaban de encajar del todo. Y fue esa acumulación la que llevó a un punto extremo: la posibilidad de exhumación. No como un acto simbólico, sino como un intento real de obtener respuestas. Porque cuando la duda alcanza ese nivel, el cuerpo deja de ser solo un recuerdo. Se convierte en evidencia potencial. Sin embargo, incluso esa posibilidad se vio envuelta en obstáculos, debates legales y tensiones que reflejaban la complejidad del caso. Y así, la historia comenzó a dividirse en dos narrativas paralelas. Por un lado, la versión oficial: una muerte natural, un testamento válido, una sucesión legal. Por otro, una versión fragmentada, construida a partir de dudas, inconsistencias y percepciones. Una versión donde cada detalle parecía apuntar a algo más, sin llegar nunca a confirmarlo completamente. Y entre ambas un espacio difícil de navegar. Porque no es un espacio de certezas. Es un espacio de interpretación. Aquí es donde la historia adquiere su dimensión más compleja. Porque ya no se trata solo de hechos. Se trata de cómo esos hechos son leídos. De cómo se conectan. De qué peso se le da a cada ausencia, a cada silencio, a cada coincidencia. Y en ese proceso, la figura de María Félix vuelve al centro. Pero ya no como mito, ni como ícono, sino como ser humano. Un ser humano que, como todos, tomó decisiones dentro de un contexto. Un contexto que pudo haber limitado su visión. O que tal vez simplemente reflejaba su voluntad final. Y esa ambigüedad es lo que hace que esta historia sea tan persistente. Porque no permite un cierre cómodo. No permite una conclusión definitiva. Solo permite preguntas. Preguntas que siguen abiertas. Preguntas que, incluso hoy, más de 2 décadas después, siguen generando debate. ¿Fue todo una construcción externa? ¿O una decisión interna llevada hasta sus últimas consecuencias? ¿Hubo manipulación? ¿O hubo una lógica que desde fuera no logramos comprender? Y quizás la pregunta más incómoda de todas: si una figura como María Félix, sinónimo de control absoluto, pudo terminar en una situación rodeada de dudas, ¿qué dice eso sobre la naturaleza real del poder? Porque tal vez el poder nunca es tan sólido como parece. Tal vez siempre depende de equilibrios invisibles, de relaciones, de contextos, de decisiones que en el momento parecen pequeñas, pero que con el tiempo definen todo. Y cuando esos equilibrios se rompen, lo que queda no es solo una caída. Es un enigma que no se resuelve con documentos, ni con testimonios, ni siquiera con el paso del tiempo. Un enigma que permanece porque, en el fondo, no trata solo sobre lo que ocurrió, sino sobre lo que nunca podremos saber con certeza. Durante más de 2 décadas, el nombre de María Félix no dejó de resonar en tribunales, titulares y conversaciones privadas cargadas de sospecha. Lo que comenzó como un fallecimiento aparentemente silencioso se transformó en una herida abierta en la memoria colectiva de México. Pero toda historia, incluso la de una mujer que parecía inmortal, llega a su cierre. Y en este caso, el final no ofrece paz. Ofrece preguntas. A medida que pasaban los años, los expedientes legales se acumulaban. Demandas, contrademandas, recursos, apelaciones. La familia insistía en que algo no encajaba. No era solo la herencia. Era la forma en que todo ocurrió.
El aislamiento, el control, la rapidez, el silencio. Luis Martínez de Anda, mientras tanto, se mantenía firme. Su versión no cambió. Afirmó haber cumplido la voluntad de María Félix, haber estado a su lado cuando nadie más lo estaba, haber sido el único testigo de su vida en los últimos años. Y quizás en algún nivel, eso era cierto. Pero la verdad, como tantas veces en historias de poder, no es una línea recta. Es un territorio fragmentado, lleno de zonas grises. ¿Fue María Félix una mujer manipulada en sus últimos días? ¿O fue, hasta el final, la arquitecta absoluta de su destino? Las investigaciones sobre el patrimonio dejaron más dudas que certezas. Algunas propiedades cambiaron de manos de forma poco transparente. Ciertas piezas de valor histórico desaparecieron sin dejar rastro. Documentos clave nunca fueron encontrados. Sin embargo, ninguna prueba concluyente logró reescribir oficialmente la historia. Legalmente, la voluntad de María Félix permaneció intacta. Y eso, en sí mismo, es parte del enigma. Porque si realmente fue su voluntad, entonces la pregunta se vuelve aún más inquietante. ¿Por qué? ¿Por qué una mujer que construyó un imperio basado en el control, la desconfianza y la autosuficiencia, decidió entregar todo a una sola persona? Algunos apuntan a la soledad, otros al desgaste, otros más a una relación de dependencia construida lentamente, casi imperceptible. Pero también existe una posibilidad más incómoda: que María Félix no perdió el control, que simplemente eligió un tipo distinto de poder, uno que no necesitaba la aprobación de nadie, uno que, incluso en la muerte, imponía una decisión irrevocable. Si ese fue el caso, entonces su última jugada fue también la más radical, porque no solo distribuyó su riqueza, reescribió su legado, y dejó atrás no una respuesta, sino una fractura. Hoy su imagen sigue intacta en el imaginario colectivo, fuerte, imponente, indomable. Pero detrás de esa imagen existe otra historia. Una historia de puertas cerradas, de llamadas que nunca llegaron, de firmas hechas en silencio, de decisiones tomadas en la intimidad absoluta. Una historia donde el poder no desaparece, sino que cambia de forma. Y tal vez esa sea la verdadera lección. Que el poder, cuando se concentra demasiado, termina aislando. Y cuando el aislamiento se vuelve total, incluso la persona más fuerte puede quedar rodeada, pero sola. Más de 20 años después, México aún no ha resuelto completamente el enigma. Y quizás nunca lo haga. Porque algunas historias no están hechas para cerrarse. Están hechas para incomodar, para persistir, para recordarnos que incluso las figuras más grandes pueden desaparecer en silencio, dejando detrás un eco que nadie logra descifrar del todo. Si esta historia te hizo cuestionar lo que creías saber, suscríbete al canal para más investigaciones profundas como esta. Porque a veces, la verdad no está en lo que se muestra, sino en lo que permanece oculto.